a los hijos de Dios en estos últimos tiempos, ¿qué sucederá con nosotros, los que creemos en Dios, los que vamos a dar el mensaje del tercer ángel, en el cual hablamos al mundo de que no acepten la marca de la bestia y nosotros mismos no aceptar la marca de la bestia? Por ejemplo, si nosotros estamos predicando no aceptar la marca de la bestia y nosotros, ¿qué decisiones vamos a tomar como para no tener la sinrazón si nos van a perseguir o cuando nos persigan, nos venga la marca de la bestia, ¿qué va a pasar? Este tema de hoy es precisamente para eso. Ahí se está conectando Lupita. Muy bien, entonces entendemos que da miedo. Cuando yo la primera vez oí de la persecución de los cristianos que va a suceder, y yo me dije a mí mismo, entonces, ¿para qué pues mejor que no crea eso, o que no me meta en eso? ¿Para qué saberlo? Lo que se ignora no hace daño, dije yo. Y si vemos, de repente hay personas que prefieren ignorar la realidad que poner un remedio o buscar un refugio. Pero contra un terremoto, ¿qué refugio podemos hallar? Contra un huracán, ¿qué refugio podemos hacer? No hay refugio para un terremoto, un huracán. Por lo mismo y por lo tanto, un refugio, una protección para los últimos días que se va a desatar cuando se dé la ley dominical, va a ser terrible. Entonces da miedo. ¿Ustedes tienen miedo? Yo sí. Algunos hacen alarde de mucha fe y dicen, pues el que tiene fe no tiene por qué tener miedo. Pues yo tal vez seré muy falto de fe, pero a mí sí me da miedo todo eso porque se interrumpe, por ejemplo, es como lo que pasa con un terremoto llega y porque no sabe las consecuencias, pues sufre, ¿no? Porque está pasando el terremoto y después del terremoto, ¿qué? Vienen los aftershocks, vienen problemas, no lo dejan vivir a uno en paz. Y si son desastrosos los terremotos, peor, porque vamos a empezar a batallar con buscar el agua, buscar esto, lo otro. Es terrible nuestra situación. Es lo mismo más o menos cuando nos estemos perseguidos o vamos a estar siendo perseguidos y de ese modo, ¿dónde podríamos refugiarnos? ¿Se han puesto a pensar en eso? Entonces, ¿tienen miedo ustedes, doctor? ¿No le da miedo a estas cosas de las persecuciones y eso? Bueno, siempre lo he conocido y hay un poco de temor, ¿sí? No sabiendo lo que va a pasar, a pesar de que la Biblia nos habla mucho de que vamos a ser protegidos, pero estamos en el mundo y siempre hay un poquito de duda de qué tan fuerte, qué va a pasar, cómo va a ser. Hay muchas preguntas que están en el aire, no tienen respuesta. Bueno, mire, doctor, sí, ciertamente sí hay respuesta. Tal vez usted no se había puesto a pensar, pero usted ya la sabe, inclusive usted. Pero sí hay respuesta cuando en primer lugar dice nuestro pan y nuestra agua estarán seguros. Entendemos que en ese tiempo de las plagas ningún hijo de Dios va a morir. Ahora, estoy hablando del tiempo, como usted dijo también, el tiempo de la persecución, que nos van a perseguir y todo, pues cambia todo nuestro panorama, nuestra vida va a cambiar todo. Pero al cambiar todo, sí da miedo, como usted dice, a mí me da miedo, pero miedo a qué. En primer lugar, porque estoy acostumbrado a una vida de comer mi comidita, de tomar mi agüita, de agarrar el carro y me voy a comprar algo. La comodidad que tenemos es tan terriblemente buena que cuando venga la ley dominical, ahí sí se va a ver bien quién de veras tiene el corazón con Dios. Porque en primer lugar ya no vamos a tener esa facilidad de transporte, ya no vamos a tener esa facilidad de estar con los demás, ya no tenemos esa facilidad para reunir, para adorar a Dios, para estudiar. ¿Cómo le vamos a hacer? Si yo voy y le predico a alguien del sábado, pues me van a agarrar y me van a matar. Pero
La cosa es que tenemos que predicarles con todo eso. Eso es a mí lo que sí me impresiona. Pero cuando yo estudié esto que vamos a estudiar hoy, nos da a entender realmente, más bien nos prepara para que podamos resistir en el día malo. Y es por eso que me gusta esto. Déjenme ponerlo. Se me hace que no lo puse. Vamos a ver aquí. Sí, no lo había puesto. Ahí está. Le hago. Ahí está. Vamos a ver. Sí, tenemos esta parte. Y esto es lo que vamos a ver ahorita, en esta tarde. Y ustedes me dicen a ver qué les parece. ¿Me siguen viendo? ¿Están conmigo? Porque me da un mensaje aquí que no se va. Sí, se mira. Perfecto. Bien. Bien, este tema de hoy lo he titulado El final del conflicto. Necesitamos nosotros tener paz, tranquilidad en el corazón, sabiendo que nuestro Dios está al frente del timón de esta nave que es la iglesia. Todo corresponde a que nosotros entendamos que Dios tiene el poder y el control de todo. Si miran bien las diapositivas, continúo. En este final del conflicto, eh, Ezequiel 28:17, me hicieron una pregunta reciente. Yo siempre les he dicho a ustedes, les he enseñado, de que Dios en realidad, el fuego que Él manda para destruir las cosas, las obras malas en esta tierra, es que les he dicho que son nuestros pecados los que Dios quema y esos nos queman a nosotros. Y efectivamente, lo que yo he entendido de los estudios que he hecho de lo que dice la sierva del Señor y también en lo que dice aquí en Ezequiel, miren, en Ezequiel 28, y de allí entendemos lo que va a suceder con los demás impíos. Tu corazón se ha apagado de tu belleza, no se ha apagado, sino apagado de tu belleza, o sea que tenía aprensión por su belleza. Has corrompido tu sabiduría por causa de tu esplendor. Yo te he precipitado en tierra, te he expuesto como espectáculo a los reyes, por la multitud de tus culpas, por la inmoralidad de tu comercio. Has profanado tu santuario, y yo he sacado de ti mismo el fuego que te ha devorado. Te he reducido a cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miraban. Esta es la forma como nuestro Dios, para que finalice el conflicto, Él viene para destruir las obras de la tierra. Es cierto que va a fundir los elementos, va a incendiar el planeta, pero ese mismo fuego, Él lo envía precisamente para destruir todas las obras del mal y para destruir al pecado. El problema es que el pecado que tenemos nosotros está dentro de nosotros, y cómo me va a comer a mí primero y luego dónde está el pecado. Y yo he entendido, como dice aquí, al diablo, por ejemplo, le está diciendo que lo va a destruir, pero será destruido no por él mismo, sino por su propio. Aquí lo dice. Fíjense cómo dice: por la multitud de tus culpas, por la inmoralidad de tu comercio, has profanado tus santuarios, y yo he sacado de ti mismo el fuego que te ha devorado. Es allí donde uno de los textos que yo uso y entiendo y uso para explicar por qué razón Dios en realidad no es que quiera quemar a los malos, porque Él los ama, pero Él va a destruir al pecado, que es al que odia. Pero el pecado está dentro de nosotros, como en el caso del diablo, aquí lo está diciendo.
está dentro de él y de él mismo quema eso y por eso lo quema a él mismo. ¿Quién lo quema? Sus pecados. Porque la consecuencia del pecado es la muerte y la consecuencia que trae cada uno de los que tienen pecado es su muerte. En ese sentido, todo el asunto teológico, pues, me gusta mucho la teología bien explicada y bien entendida para que podamos entender cómo es que Dios obra, porque si hacemos de lo contrario diríamos que Dios es vengativo, que odia a aquellos que no han querido entender con él, etcétera. No, él le duele mucho esta situación, les muestra su vida, vamos a ver cómo va a ser, pero sí salen en medio de nosotros ese fuego, ¿no? Así como del diablo, los quema, ¿no? Y primero en él, y luego se pasa ese fuego a todos los demás ángeles malos y a los malos humanos. Y así que esa es la razón por la cual siempre he dicho eso. Me baso en esto, me apoyo en esto, porque es lo que en Elena de White también lo dice, que ellos van a ser destruidos de acuerdo a sus culpas. Y si dice que de acuerdo a sus culpas, quiere decir que son sus culpas las que los destruyen. Pero muchos no entienden esto y me hicieron esa pregunta dudando de la enseñanza. Que si era una invención mía. Y dije, no, no es mía. Está en la Biblia y si no entendemos este concepto, pues entonces ustedes no entienden y tienen que estudiar. Y son personas que, uno de ellos son pastores y otros están estudiando ministerio, pero no entienden. Y así de ese modo. El fin del conflicto se da porque dice en Malaquías 3:19, pues he aquí que viene el día abrasador como un horno. Todos los arrogantes y los que cometen impiedad serán como paja, y les consumirá el día que viene, dice Yahvé Sebaot, hasta no dejarles raíz ni rama. Aquí estamos viendo esta parte de Malaquías 3. Aquí dice del 19, en la Reina Valera es 3 del 1 al 4. Perdón, es capítulo 4, versos del 1 al 3, en la Reina Valera. Esta es Biblia de Jerusalén. Y presenta que ese horno de fuego cuando vendrá, ese es el fin del conflicto, porque allí Dios destruye el pecado y los pecadores serán también destruidos, por supuesto, con ese fuego. Es el día ardiente, es el lago de fuego, lo que la Iglesia Católica por tantos siglos estuvo enseñando, que está ahorita en vigencia y que ahí van todas las almas de los pecadores, van allí. El diablo tergiversó el asunto, les inyectó una mala influencia y una mala doctrina que es al revés. Recuerden que el misterio de iniquidad hace todo lo que Dios dice, pero al revés. Entonces, si Dios dice que así va a ser, el diablo dice, no, ahorita las almas se están quemando en el infierno porque son pecadores. No, aquí los pecadores se están quemando en el lago de fuego, pero va a ser hasta después del milenio. Entonces, pero fíjense bien, aquí dice una realidad. Todos los arrogantes y los que cometen impiedad, ¿saben quiénes son los que cometen impiedad? No porque no sean piadosos, bueno, pues no son piadosos. ¿Qué significa ser piadoso? Significa tener la justicia de Cristo. Los que hacen impiedad, que cometen impiedad, son aquellas personas que todas las obras que hacen son malas porque no son obras de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios en el corazón. Simplemente por eso. Entonces, por eso dice, debemos estar estudiando la justificación por la fe, que somos justificados por la fe, ¿cierto? Pero el que nos salva es Cristo. Y al mismo tiempo, cuando nos salva, Él nos baña con su justicia, nos viste con su justicia, que es el carácter de Cristo. Una persona que no tiene carácter de Cristo va a hacer obras sin Cristo, obras de impiedad, obras de injusticia, o sea, obras son obras que no tienen el carácter de Cristo. Por eso dice, son los impíos. Y esos impíos que no tienen el carácter de Cristo, por eso se perdieron, porque no tienen ese carácter. El carácter del que estoy hablando yo es el carácter de Cristo y es el que ha elegido Dios para que tengan los hijos de Dios que van a ser llevados al cielo, que van a la eternidad. Por eso, los que no lo tengan, el mismo pecado los va a destruir a ellos en el lago de fuego. Y ahí estará, como dice el Evangelio, el lloro y crujir de dientes. Ese es el fin del conflicto, cuando no hay ninguna brizna, ninguna partícula de mal ni del pecado, es cuando Dios, podemos decir que ahora sí es el Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque mientras el pecado no se ha destruido y este planeta esté así como está, Él no puede ser coronado Rey de Reyes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los reinos, no, hay un reino que no le pertenece todavía, que ya le triunfó en la cruz del Calvario, pero el diablo, mientras no se ha destruido el diablo y el pecado,
él podrá seguir reclamando que este planeta y todos los malos y todos los muertos le pertenecen. Entonces, por eso Cristo Jesús, cuando Él viene en la segunda ocasión, se lleva a los suyos y ya solamente quedan los que van a ser destruidos después del milenio. ¿Sí? Por eso le dice aquí, y esto no les va a dejar en ese día el lago de fuego, no les dejará ni raíz ni rama. La raíz es el diablo y las ramas son aquellos que hicieron sus obras del diablo, de acuerdo a su carnalidad, de acuerdo al pecado, son las ramas. Así, de ese modo, el Señor Jesús, después del milenio, para que pueda, en esto sucede después del milenio, vamos a ver qué pasa cuando cuando termina el milenio. Al término del milenio, dice Juan, Juan, vi a la santa ciudad que descendía, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. La santa ciudad viene otra vez a la tierra, después del milenio, y se asenta en esta parte. Viaja a esta santa ciudad de oro puro, y se baja en este lugar que aquí le llamamos Monte de los Olivos. Esto que usted está viendo aquí es el Monte de los Olivos. Allí el Señor va a estar en este lugar, en este Monte de los Olivos. Viene la venida de Cristo en las nubes, y entonces Jesús baja con una comitiva, dice así: terminado al cabo de los 1000 años, el juicio de los impíos muertos, salió Jesús de la ciudad, seguido de los santos y de una comitiva de la hueste angélica. Descendió sobre una gran montaña, que tan pronto como él posó en ella los pies, se partió en dos mitades, convirtiéndose en dilatada llanura. Entonces alzamos los ojos y vimos la grande y hermosa ciudad con 12 cimientos y puertas, 3 en cada lado y un ángel en cada una, y exclamamos: la ciudad, desciende la ciudad de Dios. Y descendió en todo su esplendor y gloria, asentando en toda la vasta llanura que Jesús había preparado para ella. Así como ven, el Señor hace una gran llanura. En esa gran llanura viene la santa ciudad, se posa la santa ciudad y está lista para para estar dentro con los santos que están allí. Al fin de los 1000 años regresa otra vez a la tierra. Ya leímos esto. Y le sigue una comitiva de ángeles. Dice: al descender la ciudad, al descender su majestad aterradora, manda a los muertos impíos que resuciten para recibir su condenación. Se levanta su gran ejército, innumerable como la arena del mar. Qué contraste entre ellos y los que resucitaron en la primera resurrección. Los justos estaban revestidos de juventud y belleza inmortales. Los impíos llevan las huellas de la enfermedad y la muerte. Todas las miradas de esa inmensa multitud se vuelven para contemplar la gloria del Hijo de Dios. A una voz, las huestes de los impíos exclaman: bendito el que viene en el nombre del Señor. No es el amor a Jesús lo que les inspira esta exclamación, sino que el poder de la verdad arranque esas palabras de sus labios. Los impíos salen de sus tumbas, tal como ellas bajaron, con la misma enemistad hacia Cristo y el mismo espíritu de rebelión. No disponen de un nuevo tiempo de gracia para remediar los defectos de su vida pasada, pues de nada les serviría. Toda una vida de pecado no ablandó sus corazones. De serles concedido un segundo tiempo de gracia, lo emplearían como el primero, eludiendo las exigencias de Dios e incitándose a la rebelión contra él. Qué interesante esta que acabamos de ver, esta cita, pero de verdad que es impresionante. Cristo entonces baja sobre el Monte de los Olivos, como ya vimos, de donde ascendió después de su resurrección, y a donde los ángeles repitieron la promesa de su regreso. El profeta dice: vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. En aquel día se afirmarán sus pies, dice el profeta Zacarías, sobre el Monte de los Olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. El Monte de los Olivos se partirá por la mitad, como ya vimos, formando un valle muy grande, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será único, y único será su nombre. Así que la nueva Jerusalén llega y pasa, y en ese momento resucitan los malos de todos los tiempos. Imaginen ustedes una persona que no aceptó a Cristo como Salvador personal y que murió enfermo en la cama, y que no murió sin esperanza. Cuando venga el Señor Jesucristo y resucite, van a resucitar como bajaron a la tumba. Imagínense los que murieron en la guerra,
que les dio un cañonazo y les tumbó las piernas o la mitad del cuerpo, y así bajaron a la muerte, y cuando resuciten serán resucitados, así como bajaron a la tumba. ¿Se han puesto a pensar en eso, cómo va a ser terrible? Esto lo platico porque tenemos que nosotros que afianzarnos en la fe en Dios, que aunque vengan las tribulaciones, aunque venga la persecución, aunque venga todo, que tengamos que dejar nuestras propiedades, que tengamos que hacer cualquier cosa. Pensemos que si hacemos un pacto con Dios, tenemos ese pacto con Dios, luchemos. Esto que estoy presentando ahorita es para que ustedes vean la diferencia y que puedan tener ustedes más centrado y más firme su fe en Cristo, para que ustedes cuando venga el Señor nos lleve con Él, porque después el milenio va a ser terrible después de eso cuando va. Fíjense cómo el diablo no cambia. Y cuando ellos son resucitados por fin, Satanás prepara para su última tremenda lucha por la supremacía. Mientras estaba despojado de su poder e imposibilitado para hacer su obra de engaño. ¿Por qué? Porque recuerden que durante el milenio no puede engañar a nadie porque todos están muertos. Y ahora que están resucitados, vuelve otra vez a las andadas y empieza a engañar. El príncipe del mal se sentía abatido y desgraciado cuando resucitan los impíos y ve las grandes multitudes que tiene al lado suyo. Sus esperanzas reviven y resuelven no rendirse en el gran conflicto. Alistará bajo su bandera a todos los ejércitos de los perdidos y por medio de ellos tratará de ejecutar sus planes. Los impíos son sus cautivos. Al rechazar a Cristo, aceptaron la autoridad del jefe de los rebeldes. Están listos para aceptar sus sugestiones y ejecutar sus órdenes. No obstante, fiel a su antigua astucia, no se da por Satanás. Pretende ser el príncipe que tiene el derecho a la posesión de la tierra y cuya herencia le ha sido arrebatada injustamente, según él. Se presenta ante sus súbditos engañados como redentor, asegurándoles que su poder los ha sacado de sus tumbas y que está a punto de librarlos de la más cruel tiranía. Habiendo desaparecido Cristo, Satanás obra milagros para sostener sus pretensiones, fortalece a los débiles y a todos les infunde su propio espíritu y energía. Propone dirigirlos contra el real de los santos y tomar posesión de la ciudad de Dios. En un arrebato belicoso, señala a los innumerables millones que han sido resucitados entre los muertos y declara que como jefe de ellos es muy capaz de destruir la ciudad y recuperar su trono y su reino. Bueno, es lo que puede pensar y lo que puede decir él, pero no lo que Dios dice, ¿no? Entre aquella inmensa muchedumbre, fíjense cómo está. Se cuentan numerosos representantes de la raza longeva que existía antes del diluvio, hombres de estatura elevada y de capacidad intelectual gigantesca, que habiendo cedido al dominio de los ángeles caídos, consagraron toda su habilidad y todos sus conocimientos a la exaltación de sí mismos. Hombres cuyas obras artísticas maravillaron y hicieron que el mundo idolatrase su genio, pero cuya crueldad y malos ardides mancillaron la tierra y borraron la imagen de Dios, de suerte que el Creador los hubo de raer de la superficie de la tierra. Allí hay reyes y generales que conquistaron naciones, hombres valientes que nunca perdieron una batalla, guerreros soberbios y ambiciosos, cuya venida hacía temblar reinos. La muerte no los cambió. Al salir de la tumba, resumen el curso de sus pensamientos en el mismo punto que lo dejaran. Se levantan animados por el mismo deseo de conquista que los dominaba cuando cayeron. Aquí está la cita, Conflicto de los Siglos, página 645. Satanás consulta con sus ángeles y luego con esos reyes, conquistadores y hombres poderosos. Consideran la fuerza y el número de los suyos y declaran que el ejército que está dentro de la ciudad es pequeño comparado con el de ellos y que se le puede vencer. Preparan sus planes para apoderarse de las riquezas y gloria de la Nueva Jerusalén. En el acto todos se disponen para la batalla. Hábiles artífices fabrican armas de guerra. Renombrados caudillos organizan en compañías y divisiones las muchedumbres de guerreros. Si ustedes pensaban que cuando el Señor Jesús venga, y todo va a ser tan rápido, sí, todo va a ser tan rápido. Pero si aquí dice, Elena de White dice, ella ya lo miró en visión, y dice que preparan cosas, artefactos de guerra. ¿Quién sabe qué van a hacer? Se les va a dar un tiempo todavía.
O sea que por eso va a haber ese gran Armagedón después de milenio. ¿Sí? En el acto todos disponen para la batalla. Fíjense que van a hacer estas cosas. Y se organizan en compañías, divisiones y muchedumbres de guerra. Tremendo. O sea que ellos no cambian su carácter, el diablo no lo cambia. Y podemos ver que efectivamente los no han cambiado no tienen el Espíritu Santo, por eso siguen lo mismo, ¿no? Déjeme ver. Ok. Al fin se da la orden de marcha y las huestes innumerables se ponen en movimiento. Un ejército cual no fue jamás reunido por conquistadores terrenales, ni podría ser igualado por las fuerzas combinadas de todas las edades de que empezaron las guerras en la tierra. Satanás, el más poderoso guerrero, marcha al frente y sus ángeles unen sus fuerzas para esta batalla. Hay reyes y guerreros en su comitiva, y las multitudes siguen en grandes compañías, cada cual bajo su correspondiente jefe. Con precisión militar, las columnas cerradas avanzan sobre la superficie desgarrada y escabrosa de la tierra hacia la ciudad de Dios. Por orden de Jesús, se cierran las puertas de la Nueva Jerusalén y los ejércitos de Satanás circundan la ciudad y se preparan para el asalto. Hasta aquí les voy a mencionar una cosita muy interesante. Los judíos y mucha gente que cree en los judíos, aunque ellos no sean judíos, por ejemplo, los judíos mesiánicos, ellos dicen que como Israel va a ser redimido, como Jerusalén va a ser atacado, ellos consideran literalmente que van a atacar ahora a Jerusalén, que los judíos, Israel va a permanecer, pero que los demás países que lo rodean, como los palestinos y otros, van a atacar. Se refieren a esta profecía. Eso lo dice los profetas en el Antiguo Testamento, de cómo Zacarías sobre todo lo dice. Y hablan de una gran falla en la tierra, que se presentan, que se meten ahí para guarecerse, etcétera, etcétera, para protegerse. Todo eso que leemos en la Biblia en el Espíritu de Profecía, ellos lo adjudican que es en Israel ahorita mismo, en este Israel que tenemos entre nosotros, que va a ser atacado por la gente, por los otros países. Se refiere a esto. La Biblia le llama Armagedón, porque el Armagedón se presenta primeramente cuando viene Cristo y nos vamos a ser perseguidos. De ahí nos libera Cristo. Ese es el primer Armagedón, porque habla de ese Armagedón que se presenta ahí, tiene su función, esa profecía, en dos partes. La primera se cumple a la segunda venida de Cristo cuando viene, y que son muertos los malos de todos los tiempos ahí por su resplandor. Porque todos se reúnen contra el pueblo de Dios, contra el Israel espiritual. Acá, después del milenio, estamos dentro de la santa ciudad y el diablo, al Cristo, al resucitarlos para darles a entender por qué se van a quemar y para que vean que está todo escrito y se abrirán sus obras, de todo lo que hacen. El diablo, que no pierde su propia cualidad, perdón, sus propios defectos, etcétera, ¿qué hace él? Los aborda, los influye y les hace creer que él los resucitó, ya lo leímos, y que de ese modo pueden atacar. Y es cuando atacan todos, es el Armagedón final, todos atacan ahí, suben, dice la Biblia en Apocalipsis 20, que suben sobre la anchura de la tierra. Imagínense, de todo el planeta vienen gente, guerreros, todos comandados por mismo Satanás y sus ángeles, para atacar a la santa ciudad, la Jerusalén de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ver que dentro de la ciudad estamos protegidos. Ahorita no nos protegen gran cosa las cosas, pero en aquel día, aunque esté el mismo diablo en frente de ellos, realmente no nos va a hacer nada. Fíjense cómo dice aquí. Muy por encima de la ciudad, sobre un fundamento de oro bruñido, bruñido quiere decir pulido, hay un trono alto y encumbrado. En el trono está sentado el Hijo de Dios y en torno suyo están los súbditos de su reino. Ningún lenguaje, ninguna pluma pueden expresar ni describir el poder y la majestad de Cristo. La gloria del Padre eterno envuelve a su Hijo. El esplendor de su presencia llena la ciudad de Dios, rebosando más allá de las puertas e inundando
toda la tierra con su brillo. Eso es lo que dice ahí. En ese momento, contemporáneos, es cuando son atacados por Satanás y todos los ejércitos del mundo. ¿Sabían ustedes que el orgulloso Napoleón, dice el conflicto de los siglos, que va a comandar un ejército, también Julio César, el romano, van a comandar un ejército poderoso después del milenio, fíjense. Interesante todo eso. Ella ya miró que esos hombres ya se perdieron para la eternidad y van a resucitar, y al resucitar, pues van a resucitar con Juan a la tumba, pero tienen sus mismas ideas y van a atacar la Santa Ciudad. Así que también vemos que los hijos de Dios que están con él en el trono, que ve la sierva del Señor, conflicto de los siglos lo dice, los redimidos entonan un canto de alabanza que se extiende y repercute por las bóvedas del cielo. Atribúyase la salvación a nuestro Dios, dice, que está sentado sobre el trono y el cordero. Ángeles y serafines unen sus voces en adoración. Al ver los redimidos el poder y la malignidad de Satanás, han comprendido, como nunca antes, que ningún poder fuera del de Cristo habría podido hacerles vencedores. Entre toda esa muchedumbre, ni uno se atreve a sí mismo la salvación, como si hubiese prevalecido con su propio poder y su bondad. Nada se dice de lo que han hecho o sufrido, sino que el tema de cada canto es la nota dominante de cada antífona, cada estrofa, es salvación a nuestro Dios y al Cordero. Se fijan bien que mientras acá los impíos están atacando la ciudad, de los hijos de Dios están ya alrededor del trono y ven todo, nunca atribuyen que están allí en la santa ciudad alrededor del trono. Los redimidos nunca atribuyen su salvación a ellos mismos, se la atribuyen a Cristo Jesús, porque realmente ese es el Espíritu Santo que hace que hablemos con verdad y diremos que Él nos salvó. De Él es la gloria, porque Él nunca pecó, tuvo oportunidad de ser en la tierra y nunca pecó. Se pudo haber bajado de la cruz y prefirió ser nuestro sustituto en la cruz. Por eso todos reconoceremos en ese momento que Jesús tiene razón y que Él es el Rey de Reyes. En presencia de los santos de la tierra y del cielo reunidos, se efectúa la coronación final del Hijo de Dios. Entonces, revestido de suprema majestad y poder, el Rey de Reyes falla el juicio de aquellos que se rebelaron contra su gobierno y ejecuta justicia contra los que transgredieron su ley y oprimieron a su pueblo. El profeta de Dios dice: vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado sobre él, de cuya presencia vio la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi a los muertos pequeños y grandes estar en pie delante del trono. Abriéronse los libros, abrióse también otro libro, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros según sus obras. Apenas se abren los registros y la mirada de Jesús se dirige hacia los impíos. Estos se vuelven conscientes de todos los pecados que cometieron, reconocen exactamente el lugar donde sus pies se apartaron del sendero de la pureza y de la santidad, y cuán lejos el orgullo y la rebelión los han llevado en el camino de la transgresión de la ley de Dios. Las tentaciones seductoras que ellos fomentaron cediendo al pecado, las bendiciones que permitieron, su desprecio de los mensajeros de Dios, los avisos rechazados, o sea, la predicación del evangelio, la oposición de corazones obstinados y sin arrepentimiento, todo eso sale a relucir como si estuviese escrito con letras de fuego. En una palabra, traducido de otro modo, que atacan la Santa Ciudad, pero aparecen en el cielo cada una de esas cosas, de las vidas de ellos, aparecen, que sus vidas de cada uno como una pantalla panorámica, cuándo fue el momento que rechazaron, cuántos avisos rechazaron, cuánto hicieron de mal, etcétera. Aparecen todas sus obras que ellos hablaron y dijeron, palabras que hablaron y hechos que hicieron. Ellos no quisieron aceptar los mensajes de Dios ni sus mensajeros. Antes de eso decidieron vivir como vivieron y por eso se van a perder. Ellos fomentaron muchas cosas que se dieron al pecado. Entonces, de este modo, la obstinación de ellos
y que no tienen su arrepentimiento, allí mismo sale a relucir como si estuviera escrito con letras de fuego que se dice culpables. Culpables porque son de todo lo que hicieron, no Dios los hizo hacer, no lo hicieron por ellos, lo hicieron porque quisieron y dijeron las palabras que dijeron. Muy bien, por encima del trono se destaca la cruz y como en vista panorámica aparecen las escenas de la tentación, la caída de Adán y las fases sucesivas del gran plan de redención. El humilde nacimiento del Salvador, su juventud pasada en la sencillez y la obediencia, su bautismo en el Jordán, el ayuno y la tentación en el desierto, su ministerio público que reveló a los hombres las bendiciones más preciosas del cielo, los días repletos de obras de amor y misericordia, y las noches pasadas en oración y vigilia en la soledad de los montes, las conspiraciones de la envidia, del odio y de la malicia que se recompensaron sus beneficios, la terrible y misteriosa agonía en Getsemaní bajo el peso anonadador de los pecados de todo el mundo, la traición que le entregó en manos de la turba asesina, los terribles acontecimientos de esa noche de dolor, el preso resignado y olvidado de sus discípulos más amados, arrastrado brutalmente por las calles de Jerusalén, el Hijo de Dios presentado con visos de triunfo ante Anás, obligado a comparecer en el palacio del sumo sacerdote, en el pretorio de Pilato, ante el cobarde y cruel Herodes, ridiculizado, insultado, atormentado y condenado a muerte. Todo eso está representado a lo vivo. Luego, entre las multitudes agitadas se reproducen las escenas finales. El paciente varón de dolores pisando el sendero del Calvario, el príncipe del cielo colgado de la cruz, los sacerdotes altaneros, el populacho escarnecedor ridiculizando la agonía de su muerte, la oscuridad sobrenatural, el temblor de la tierra, las rocas destrozadas y los sepulcros abiertos que señalaron el momento en que expiró el Redentor del mundo. Vamos a ver, Lila. Vamos aquí, vamos a ver. Pues pensé que iba a ver abajo. La escena terrible se presenta con exactitud. Entonces, ¿se fijaron bien? Los impíos atacarán y entonces van a ver realmente toda su vida de ellos como un cine, una pantalla súper panorámica, todo lo que hicieron, toda la gente va a mirar lo que hicieron sus pecados. Esos pecados que ellos hicieron se van a mirar, porque se les va a decir. Entonces, por eso dice que en aquel día seremos avergonzados por nuestros pecados. Por eso dice la Escritura así, pues se refiere a eso. Y entonces ven eso. Y también vamos a mirar, bueno, mejor dicho nosotros, porque estaremos dentro de la ciudad, cómo fue como un cine, como una película a todo color en Cinemacolor, como le llaman ahora, Dismancolor, algo, o hasta en 3D, yo no sé, pero va a aparecer la vida del Salvador, su sacrificio, todo eso. Cómo lo rechazaron, etcétera. Entonces sí, ellos van a ver todo eso que le está pasando y van a reconocer que Dios es el creador del universo, que Cristo es el Rey de Reyes. Vuelvo acá un poquito. Quiero que veamos una parte, se me pasó aquí. Muy bien, cada actor recuerda el papel que desempeñó. Herodes recordará que él mandó matar a los niños inocentes de Belén para hacer morir al rey de Israel. La noble Herodías, sobre cuya conciencia pesa la sangre de Juan el Bautista. El débil Pilato, esclavo de las circunstancias, los soldados escarnecedores, los sacerdotes y gobernantes, y la muchedumbre enloquecida que gritaba: recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Que fue cuando rechazaron a Cristo y se lo entregó a Pilato para que Pilato lo matara. Todos contemplan la enormidad de su culpa. En vano procuran esconderse ante la divina majestad de su presencia, que sobrepuja el resplandor del sol. Mientras que los redimidos echan sus coronas a los pies del Salvador, exclamando: Él murió por mí. Entre la multitud de los rescatados están los apóstoles de Cristo, el heroico Pablo, el ardiente Pedro, el amado y amoroso Juan y sus hermanos de corazón leal, y con ellos la inmensa hueste de los mártires, mientras que fuera de los muros, con todo lo que es vil y abominable, se encuentran aquellos que los persiguieron, encarcelaron y mataron. Allí está Nerón, monstruo de crueldad y vicios, y puede ver la alegría y el triunfo de aquellos a quienes torturó, y cuya dolorosa angustia le proporcionara deleite satánico.
Su madre, ella se llamaba Agripina, su madre está allí para ser testigo de los resultados de su propia obra. ¿Saben qué fue lo que hizo? Nerón la mató a su madre Agripina. ¿Por qué? Le rebanó, le abrió el vientre solamente para ver de dónde había nacido él. Ese hombre era un satánico bien hecho. Pues ahí va a estar y va a ver todo lo que hizo él. ¿Por qué? Porque a cada ser humano en ese momento se le va a presentar su vida cómo fue, cómo hizo los pecados. Y por esa razón está presentando esto en serio del Señor. Dice, su madre está, va a ser testigo de los resultados de su propia obra, cómo lo creó él, para ver cómo los malos rasgos de carácter transmitidos a su hijo y las pasiones fomentadas y desarrolladas por la influencia y el ejemplo de ella produjeron crímenes que horrorizaron al mundo. Qué tremendo ver que su propio hijo, ella misma, por formarlo de ese modo, hicieron. Aquí presenta este texto, presenta de cómo la influencia, etcétera, todos ellos, todo esto que acabo de leer hace unos segundos, presenta esto para que nosotros podamos ver la diferencia de los que están fuera de la ciudad y los que están dentro de la ciudad. ¿Sí? Todos los impíos del mundo están de pie ante el tribunal de Dios, acusados de alta traición contra el gobierno del cielo. No hay quien sostenga ni defienda la causa de ellos. No tienen disculpa y se pronuncia contra ellos la sentencia de la muerte. Terrible esto, estamos viendo cómo va a ser. Nosotros estaremos dentro de la santa ciudad y estaremos sobre los muros, mirando a los malos que son como la arena de la mar y al diablo, cómo quieren atacarnos, etcétera, y cómo aparece la vida de ellos llena de pecado y de maldad. Los miraremos. Estaremos en los muros mirando, puro mirón ahí, pero estaremos bien y contentos porque estamos dentro resguardados. Y los que están afuera, pues mirarán que el preludio de su destrucción, porque el que les presente Dios sus hechos, sus obras y su rechazo hacia Cristo, eso significa que eso es nomás para que ellos vieran eso, pero el terror que sienten va a ser terrible. Los impíos ven lo que perdieron con sus vidas de rebeldía. Despreciaron el maravilloso don de eterna gloria cuando les fue ofrecido. Pero cuán deseable no les parece ahora. Ahora estarían diciendo, yo estuviera allá adentro, estuviera yo en la ciudad, pero ellos ya no pueden hacer nada, no nos permiten entrar ahí. Ellos todos están sentenciados desde que bajaron a la tumba. Todos ven que su exclusión del cielo es justa. Por sus vidas declararon, no queremos que este Jesús reine sobre nosotros. No dijeron, en cierta forma, los judíos no dijeron, quita, no tenemos más rey que César. Como fuera de sí, los impíos han contemplado la coronación del Hijo de Dios. Ven en las manos de él las tablas de la ley, las tablas de la ley divina, se me había pasado, los estatutos que ellos despreciaron y transgredieron. Son testigos de la explosión de admiración, arrobamiento y adoración de los redimidos. Y cuando las ondas de melodía inunden a las multitudes fuera de la ciudad, todos exclaman a una voz, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Y cayendo prosternados, adoran al príncipe de la vida. Mas los que están afuera ven que perdieron su oportunidad. Satanás, fíjense cómo va a estar Satanás. Satanás parece paralizado al contemplar la gloria y majestad de Cristo. El que en otro tiempo fuera uno de los querubines cubridores, recuerda de dónde cayó. Él, que fuera serafín resplandeciente, hijo de la aurora, cuán cambiado se ve y cuán degradado. Está excluido para siempre del consejo en que antes se le honraba. Ve ahora a otro que junto al Padre vela su gloria. Ha visto la corona colocada sobre la cabeza de Cristo por un ángel de elevada estatura y majestuoso continente, y sabe que la posición exaltada que ocupa este ángel habría podido ser la suya. Recuerda la mansión de su inocencia y pureza, la paz y el contentamiento de que gozaba hasta que se entregó a murmurar contra Dios y a envidiar a Cristo. Sus acusaciones, su rebelión, sus engaños para captarse la simpatía y la ayuda de los ángeles, su porfía en no hacer esfuerzo alguno para reponerse cuando Dios le hubiera perdonado,
todo eso se le presenta en vivo, a lo vivo. Echa una mirada retrospectiva sobre la obra que realizó entre los hombres y sobre sus resultados. La enemistad del hombre para con sus tronos, la larga serie de tumultos, conflictos y revoluciones. Recuerda los esfuerzos constantes que hizo para oponerse a la obra de Cristo y para hundir a los hombres en degradación siempre mayor. Ve que sus conspiraciones infernales no pudieron acabar con los que pusieron su confianza en Jesús. Al considerar Satanás su reino y los frutos de sus esfuerzos, solo ve fracaso y ruina. Ha inducido a las multitudes a creer que la ciudad de Dios sería fácil presa, pero ahora ve que eso es falso. Una y otra vez, en el curso de la gran controversia, ha sido derrotado y obligado a rendirse. De sobra conoce el poder y la majestad del Eterno. Qué tremendo, hermanos, esto. ¿Sí? A pesar de que Satanás, ¿verdad?, se ha visto obligado a reconocer la justicia de Dios y a inclinarse ante la supremacía de Cristo, su carácter sigue siendo el mismo. El espíritu de rebelión, cual poderoso torrente, vuelve a estallar, lleno de frenesí, determina no cejar en el gran conflicto. Ha llegado la hora de intentar un último y desesperado esfuerzo contra el Rey del Cielo. Se lanza en medio de sus súbditos y trata de inspirarlos con su propio furor y de moverlos a dar inmediata batalla. Pero entre todos los innumerables millones a quienes indujo engañosamente a la rebelión, no hay ahora ninguno que reconozca su supremacía. Su poder ha concluido. Los impíos están llenos del mismo odio contra Dios que el que inspira a Satanás, pero ven que su caso es desesperado, que no pueden prevalecer contra Jehová. Se enardecen contra Satanás y contra los que fueron sus agentes para engañar, y con furia demoníaca se vuelven contra ellos. Qué tremendo, ¿no, hermano? O sea que el mismo mundo que fue engañado y que le hicieron caso con sus actitudes, todo, por gozar de este mundo, ahora se dan cuenta que es el gran engañador y sus ángeles, y se lanzan contra ellos como si ellos tuvieran poder para enfrentarse a un querubín como Satanás o sus ángeles malos. No tienen poder, pero aún así se les avientan, se les arrojan con una furia demoníaca, se dice. Eso es lo que se saca. Y fíjense cómo dice en Ezequiel, ya lo leí: por cuanto has puesto tu corazón como corazón de Dios, por tanto he aquí que voy a traer contra ti extraños. Ya Ezequiel 28 ya profetizar lo que acabo de leer acá, que se ven acá. Los terribles de las naciones, ellos desenvainarán sus espadas contra tu hermosa sabiduría y profanarán tu esplendor. Al hoyo te harán descender. Te destruyo, oh querubín, que cubres con tus alas, y te echo de en medio de las pruebas de las piedras de fuego. Te echo a tierra. Te pongo delante de los reyes para que te miren. Te torno en ceniza sobre la tierra ante los ojos de los que te ven. Serás ruinas y no existirás más para siempre. Si fijan bien, es muy importante entender estas partes y buscar a Dios más que nunca, sabiendo lo que va a pasar en las persecuciones, como decía al principio de la plática, mejor dicho, esta clase. Y vemos que lo que estamos pasando y lo que vamos a pasar es nada comparado con lo que va a pasar a los seres humanos, que se van a perder. E inclusive, ellos tampoco cambian su carácter, lo tienen al grado que se le echan encima a Satanás, fíjense. Entonces nosotros estaremos dentro de la santa ciudad, estaremos protegidos cuando empiece la quemazón. Dice el Señor, porque toda batalla de quien pelea es con estruendo y con revolcamiento de vestidura en sangre, mas esto será para quema y pábulo de fuego. En Isaías 9, 5, 16, 34, 2 y Salmo 11, 6 dice, destruirálas y entregáralas al matadero. Sobre los malos lloverá lazos, fuego y azufre, con vientos de torbellinos será la porción del cáliz de ellos. Dios hace descender fuego del cielo, ¿cierto? La tierra está quebrantada. Salen a relucir las armas escondidas en sus profundidades. ¿Cuáles son? Las llamas devoradoras se escapan por todas partes de grietas amenazantes. Hasta las rocas están ardiendo.
Ha llegado el día que arderá como horno. Los elementos se disuelven con calor abrasador. La tierra también y las obras que hay en ella están abrasadas, o sea, quemadas. Dicen Malaquías 4:2 y 2 de Pedro 3:10. La superficie de la tierra parece una masa fundida, un inmenso lago de fuego hirviente. Es la hora del juicio y perdición de los hombres impíos. Es día de venganza de Jehová, años de retribuciones en el pleito de Sión. Isaías 34:8. Recuerden que esto es un símbolo y que cuando dice el día de venganza de Jehová, quiere decir que es allí donde Dios ya no puede hacer nada por librarlos, ¿verdad? Y los deja que se quemen. ¿Por qué? Porque ellos no van a cambiar su carácter y Dios no quiere que sufran con ese carácter malo que tienen por el pecado. Dios decide destruir con el fuego de azufre, fuego hirviente, para que se quemen sus pecados. Y allí también se queman ellos. En el lago de fuego, por supuesto, pero ese lago de fuego, recuerden que está quemando los pecados, y estos a su vez, en realidad, están quemando los impíos, porque si tienen el pecado adentro, Dios no se los quita para quemar el pecado, luego quemarlos ahí con el lago de fuego. No, están dentro de ellos sus pecados, y esos pecados los quema Dios, que sí. Y entonces, lo demás es historia, porque los pecados queman a los malos, y al diablo también. Por eso dice, sacaré fuego en medio de ti. Así que de ese modo nosotros, si tenemos miedo para una situación así, queridos hermanos, miren las citas que están aquí, véanlos en el Apocalipsis 19:6, Conflicto de los siglos, página 652, vean Malaquías 4:1, Proverbios 11:31. Todas esas están aquí plantados para nosotros, que estoy leyendo hoy en esta clase, para que ustedes tengan fe, fervor, y se consagren a Dios y le den la gloria a Dios. Porque aunque estamos en el proceso de santificación y nos cuesta trabajo algunas cosas, uh, llámenla como quiera, esto es su prueba, su debilidad, la tenemos, pero es necesario hacer de tripas corazón. Quiere decir que toda la voluntad que tengamos nosotros, que sea solamente para querer alcanzar ese carácter bien desarrollado, bien madurado, que Dios nos dio, los caracteres de Cristo. Así que nosotros vamos a ver a todas estas gentes cómo se mueren. En una ocasión, el hermano que a mí me disciplinó, pues yo no entendía muchas cosas de esto, pero cuando me empezó, me siguió explicando, fui entendiendo poco a poco y yo siempre dije, bueno, pues tal vez no me van a gustar a mí las persecuciones, ni dejar todo lo que tengo, dejarlo y salir viviendo en la ciudad grande, pero sí sé una cosa, que yo quiero estar con Dios por la eternidad, con Cristo, como quiero estar con Cristo por la eternidad, entonces, sinceramente yo creo que me quedo aquí, así dije, me quedo con Dios, no entiendo muchas cosas de la Biblia, pero algún día vuelvo. Y Dios me dio esa paz, tranquilidad en mi corazón, y aunque todavía me impresiona, yo sé que con la ley dominical, lo único que tengo que hacer es continuar, como yo ya sé, y de ese modo me la habré librado de esa persecución acá. Y quién sabe, a lo mejor me toca hacer unos 144,000 precisamente. Por eso, tenemos que estar reflejando el carácter de Cristo. No lo reflejamos, yo no lo reflejo todavía. Pero no tengan miedo, queridos hermanos, queridos discípulos de Cristo. No tengan miedo. Por eso les preguntaba a ustedes cómo conceptúan este asunto de la persecución. Yo les aseguro que no estamos haciendo planes no estamos creyendo bien en ellos. ¿Saben por qué? No estamos haciendo ningún preparativo para ese momento. A veces ustedes y yo pensaremos, pues ya me voy a morir, ya no me falta mucho. ¿Y qué tal si me sacan 2 años? O quedan 3, o aunque sean 5 años, todos ustedes que están allí en la clase y yo, pues todavía le vamos a vivir más de 5 años. Y pues estamos bien.
menos que nos dé una enfermedad y nos muramos, como está pasando con el COVID, pero sinceramente, hermanos, creo que nos va a tocar vivir eso. Porque yo veo aquí un Luis Oquendo que viejo no está, ni doctor, pero sí es más joven que nosotros. Me dicen de Lupita, de María, no, más joven todavía. Lulú, Alba, los que son de la clase jóvenes, les va a tocar vivir. A menos que seamos los que Dios baje a la tumba para poder recibir el veneno. Y eso no lo sé yo. El profeta al contemplar a Cristo en su gloria dice, su resplandor es como el fuego y salen de su mano rayos de luz y allí mismo está escondedero de su poder. Habacuc 3:4. En sus manos y su costado herido, de donde emanó la corriente purpurina que reconcilió al hombre con Dios, allí está la gloria del Salvador. Allí mismo está el escondedero de su poder, poderoso para salvar. Por el sacrificio de la redención fue por consiguiente fuerte para ejecutar la justicia para con aquellos que despreciaron la misericordia de Dios. Y las marcas de su humillación son su mayor honor. A través de las edades eternas, las llagas del Calvario, proclamarán su alabanza y declararán su poder. Oh torre del rebaño, colina de la hija de Sión, a ti te llegará, sí, a ti vendrá el dominio anterior. ¿Y por qué dice dominio anterior? Porque la del Señor Jesucristo, que va a tener el dominio que tuvo antes de venir a nacer de la naturaleza humana, él tenía el dominio anterior de eso. Miqueas 4:8 dice, llegó el momento por el cual suspiraron los santos desde que la espada de fuego expulsó a la primera pareja del paraíso, el tiempo de la redención de la posesión adquirida. Jesús lo dice, la tierra dada al principio al hombre para que fuera su reino, entregada alevosamente por él a manos de Satanás y conservada durante tanto tiempo el poderoso enemigo, ha sido recuperado mediante el gran plan de la redención. Todo lo que se había perdido por el pecado ha sido restaurado. ¿Se acuerdan ustedes que por eso razón le dijo a los discípulos que pedían que cayera fuego sobre aquellos que habían rechazado a Cristo? ¿Quieres que caiga, que vamos al cielo, que caiga fuego del cielo, Señor? Dice, no, porque yo he venido a salvar y no a perder. Esto se cumple lo que dice aquí. Cristo Jesús lo dijo. El que formó la tierra y la hizo, el cual ha establecido no en vano la creó, sino que para ser habitada la forma. El propósito primitivo que tenía Dios al crear la tierra se cumple al convertirse esta en la morada eterna de los redimidos. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella. Ya vamos a acabar, no se me duerman. Recuerden que es una clase y estoy leyendo, sí, estoy leyendo ahora. Antes se explicaba de otro modo, pero estoy leyendo. Recuerden que yo leo mucho en la clase. ¿Por qué? Porque estos textos, quiero saber cuántos de ustedes habían leído esto en los libros de Elena de White. ¿Alguien nos había leído esto? Yo, Rafa. Por eso lo traigo, porque sé que hemos oído muchísimas cosas y oímos sermones y todo eso, pero no tenemos estos temas, estos textos que nos den en el corazón esa fuerza, esa fe, esa energía y que nos dé ese contentamiento y confianza plena en Dios de que el Señor está haciendo su obra en nosotros. Por eso lo traje. Dice, de toda cosa creada que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y sobre el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, les oí decir bendición y honra y gloria y dominio que está sentado sobre el trono y el cordero por los siglos de los siglos. El gran conflicto, dice, ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. Todos los seres manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en sus bellezas sin mancha y en júbilo perfecto que Dios es amor. Terminamos la clase de esta tarde y a ver qué les pareció, hermanos. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Por favor. Muy bien, Rafa. Todo nomás hay también un comentario.
¿Sí? Eh, No lo puedo hacer grande. ¿Perdón? No lo puedo hacer grande. No, es pequeño. De que dice también en los libros de Ellen G. White de que la ciudad nunca es atacada. ¿La ciudad qué? Y nunca fue atacada, nunca va a ser atacada. Se va a atacar, pero no se ataca. Y también dice de que se te pasó a mencionar de que Ajá. solamente en algún momento de ese almajerón que va a pasar, todo el mundo se va a inclinar ante Dios y que nomás por ese momento todo el universo va a estar en paz por un momento. No va a haber, no va a haber conflicto. Y después vuelve Satanás a las andadas. Sí, bueno, cuando la Biblia dice que atacarán, dice, subirán sobre la tierra y fundarán o sea, van a poner en sitio la santa ciudad. Efectivamente, ni siquiera van a trepar sus muros, ¿no? Claro, Intentarán hacerlo, van a circundar la ciudad. claro. Sí, pero nunca la atacan. Imagínate, José, Lupita, todos los que imagínense ustedes cómo va a ser, ¿no? Pues tienen muchos, se bajaron, les cortaron las piernas y se murieron. Ven cómo eran antes las batallas con Genghis Khan y cientos de miles, 300,000 soldados de un lado y de otro. Pues moría muchísima gente, morían cientos y hasta miles llegaron a morir en una batalla con espada y todo eso. Unos mutilados, otros despanzurrados, les sacaban las tripas y imaginen ustedes qué espectáculo de ese ejército decrépito, un ejército por demás. ¿Cómo van a atacar una ciudad? Ni cuando estaban bien pudieron tirar una ciudad. Imagínense la santa ciudad con menores. Por eso dice que circundarán la ciudad amada, pero en ese momento decide fuego el cielo y los consume. Ya ven cómo es que va a destruir. Pero vean ustedes, nos está presentando este plan de redención en la Biblia. Por un lado, no nos quita el que entendamos que nos va a perseguir, perdón, el mal, Satanás. Pero que Dios, por otro lado, nos va a estar guiando, protegiendo, y que va a permitir que pasen esas cosas, que nos persigan también, que el Señor va a ver. El Señor va a permitir que muchos de nosotros bajemos a la tumba para preservarnos, porque no podremos resistir muchas cosas de angustia que van a pasar. Hasta eso tiene Dios en su misericordia por nosotros. Por eso digo yo, sinceramente, por eso necesitamos tener más fe. Y les traje este tema de ahora, que tengan fe, confianza, que tengan amor por Dios y el miedo que sintamos por las persecuciones de la vida militar. Bueno, pues que vengan, ¿no? Que vengan, que estamos confiados ya lo que sabemos, lo que va a pasar y que ya Satanás es un enemigo derrotado, que ya no tiene fuerzas para que me dé alguna cosa más de ánimo para seguir sus caminos. Ahora tenemos que ver, tenemos un Señor que nos da el triunfo, nos ha salvado y por lo tanto, a ese hay que seguir, ¿no? Porque al fin y al cabo, después del milenio, vamos a estar con Él. Recuerden que vamos a subir a los muros de la ciudad, todos los redimidos, y vamos a ver cómo se quema. Una pregunta, ¿se han puesto a pensar que vamos a ver parientes nuestros? Yo no lo sé, pero entre tantos que son de miles de millones allá, como la arena de la mar dice, pues estarán entre ellos algunos amigos, parientes que se van a perder, que nunca se han acercado. Y los miraremos. Es posible que sí, es posible que no, porque si vamos a mirar, se van a destruir. Yo no sé si vamos a mirar a ellos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque los conocemos. Pero yo no sé si los alcanzaremos a mirar o, la verdad no sé. No dice la Biblia, no reporta nada. Dice que sí los vamos a ver. Pero sinceramente a nuestros parientes yo no sé, me atrevo a decir que no los vamos a ver porque sinceramente nos dolería mucho ver a un hermano, un primo, o los padres, inclusive, mirarlos cómo se quedan.
y no poder hacer nada por eso, porque ya no podemos hacer nada por ello. Y estar nosotros felices adentro, pues no estaríamos tan felices de ver a un hermano mío, un ser querido mío, un hijo mío que se perdió. Eso nos está hablando en figura. Así que es terrible, hermano, es terrible. Pero tengamos fe. Por eso el Señor nos protege en ese momento. Así que miraremos que se queman, pero yo creo que vamos a mirar. No lo creo, solo Dios sabe. En fin, es una idea que les traigo. ¿Qué les parece? Comentarios, doctor Lupita. En la parte de la ciudad que baja del cielo y se asienta en el monte. Sí. Y nosotros estamos afuera, adentro, porque si somos millones de millones, ¿cómo es que podemos entrar en una sola ciudad o vamos a estar en todo, repartidos en toda la tierra? Aquí se les voy a decir, mire, vamos a ver desde el principio. Aquí en este conflicto, aquí cuando dice que baja la ciudad, nosotros, hermano, perdón, doctor, hermano, mire, doctor, aquí nosotros estaremos dentro de la ciudad cuando bajamos del cielo. Venimos ya de estar en el milenio, teniendo el juicio allá en el cielo durante 1000 años. Estamos dentro de la ciudad, protegidos, pero ahí venimos con los ángeles, La ciudad no es tan chiquita, la ciudad es muy grande. Y allí cabemos todos los redimidos. Recuerde que el Señor fue a preparar una morada para nosotros, que es la tercera parte. Si son otras 2 terceras partes, estarán habitados por los ángeles. Recuerde que una tercera parte de los ángeles vino de allí, dejaron sus moradas ahí en la Santa Ciudad. Esas moradas estarán vacías, así que nosotros los redimidos vamos a vivir en la ciudad. Pero recuerden que ahí fue trasladado Enoc y todo eso a la Santa Ciudad. Así que vendremos después del milenio. La sierva del Señor dice en otros textos que venimos nosotros dentro de la ciudad hacia la tierra. Se posa la ciudad en ese monte del Señor de allí, y allá adentro, en la Santa Ciudad, estaremos adentro. No saldremos nosotros a la tierra después del milenio, seguiremos adentro. El que baja es el Señor de la Santa Ciudad. Baja con una comitiva de ángeles y se posa sobre el monte de los olivos. Él, incapaz de soportar su peso, se forma una gran llanura, ¿sí? Y esa es la realidad, esa gran llanura, y ahí es donde entonces baja la Santa Ciudad. Muy importante entenderlo así, porque sí, efectivamente, el Señor, todos venimos en la Santa Ciudad, pero el Señor Jesús sale de la ciudad, ¿verdad? Se posa sobre el monte de los olivos, como ya dijimos, y en ese sentido, los redimidos quedan adentro de la ciudad mientras ellos no salen. ¿Algo más? No, está bien. Ellos no salen. Así que algo más, Lupita, un comentario. Eso durmió Lupita. Muy bien, algo más. Si no es así, nos estamos escuchando la próxima semana. La semana próxima, Dios mediante, sí va a ser la clase. ¿A qué hora la quieren tener? ¿A las 2:30, hermano? Para que les haga digestar una comida. ¿Les parece bien? Está bien. A las 2:30, entonces, no se les olvide, pasen la voz, que a las 2:30 estamos. Yo descontrolé el horario hoy porque voy a dar una clase a los líderes de la iglesia. Así que gracias por su entendimiento, gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Deseo que Dios los bendiga y los guarde. Feliz semana para todos. Y no bajen la guardia con el asunto de la contagiadera, ¿eh? Feliz semana, que Dios los bendiga. Semana, Lupita, feliz semana. Pónmelo en el YouTube, hermano Luis, me lo mandas, por favor. Gracias. ¿Qué es? Shavuot Tov. Bye bye.